la colonización de los portugueses en Brasil. ¿Sí? ¿Ya? Entonces quiero que te acuerdes de esto. Lo primero para entender la colonización portuguesa es este tratado, ¿te acuerdas? El tratado de Tordesillas. ¿Qué es lo que hacía este tratado? Dividía ¿qué cosa? Las posiciones o las conquistas en dos, ¿no? A partir de este paralelo y para este lado, para lo que vendría a ser todo lo que vendría a ser el oeste, iba a pertenecer a España. Y para el este iba a pertenecer a lo que viene a ser Portugal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Portugal ya tenía colonias acá en África, ¿no? En la Guinea, ¿no? Lo que viene a ser Namibia, en todos los lugares ya tenía colonias, ¿no? Gabón. Y España ya se había asentado por lo menos en todo lo que es el Caribe, ya tenía lo había conocido. Entonces ahí se aplica este tratado de Tordesillas entre los reyes de España y de Portugal. ¿Sí? Entonces a partir de ahí Portugal, acuérdate, ya lo vimos por ejemplo en la segunda clase que hicimos, ya había empezado a iniciar sus campañas de descubrimiento. ¿No te acuerdas cómo se llamó el gobernante que financió estos viajes de descubrimiento de Portugal, el que creó la escuela de navegación? Enrique el Navegante. Entonces ya tienes a navegantes como Bartolomé Díaz, Vasco de Gama, ya habían llegado al sur de África, habían doblado el Cabo de Buena Esperanza, habían llegado a lo que viene a ser la India, el mar de India. Todo eso ya lo habían hecho estos navegantes, ¿no? Luego de ello, lo que va a pasar es que van a empezar las exploraciones, pero hacia América, ¿no? Van a empezar las exploraciones hacia América y ¿sabes qué? Brasil, va a subestimar la zona, va a pensar que no hay mucho metal precioso, porque ya ha visto que España tampoco no había encontrado mucho, ¿no? España se había metido al Caribe, había explorado ya las costas de México, ¿no? O de lo que viene a ser Centroamérica y no había encontrado mucho, ¿no? Pero también ellos tampoco no tenían una gran población, no tenían esa costumbre, ¿no? de colonización así como ya los españoles ya estaban aplicando, ¿no? Lo de fundar fuertes, lo de administrar territorios de ultramar. Y bueno, luego de eso van a empezar su colonización y se van a encontrar las siguientes etapas. El ciclo del palo. ¿Por qué el palo de Brasil? Es una planta que se llama el palo de Brasil, que va a servir para hacer teñido. Por eso de ahí viene el nombre de Brasil, ¿no? Un palo llamado el palo de Brasil, que es una planta con el cual se puede sacar, con el cual se puede teñir la ropa. Luego va a haber, te van a surgir minas acá abajo en lo que es la zona de Minas Gerais, y va a venir el ciclo del oro y los diamantes, y finalmente en lo que es el siglo XVIII se va a empezar con el ciclo del café, bueno, aunque también se va a cultivar azúcar, ¿no? Entonces, ¿qué quiero que te des cuenta acá? Quiero que te des cuenta que Brasil, o mejor dicho, la división de Brasil estaba hecha en base a sus recursos. La división de la historia colonial de Brasil se dio recursos, ¿no? Primero con el palo, luego con los minerales y luego con el café y en menor medida el azúcar. De esa forma estuvo dividida lo que es la ocupación brasileña. ¿Qué pasa? Sí, ya tengo aplicado. Solo resumen, ¿no? Brasil va a ser un navegante llamado Pedro Álvarez de Cabral, que va a llegar el 22 de abril de 1500, ¿no? Él quería reconocer la costa brasileña y lo va a encontrar, ¿no? Lo va a encontrar que obviamente lo va a reclamar como territorio para la corona portuguesa, ¿no? Luego van a venir nuevas expediciones, ¿no? Por ejemplo, Gonzalo Coelho, ¿no? Y bueno, van a empezar a recorrer toda esta costa así brasileña, y ¿sabes qué? Van a regresar con ese cargamento de palos. Entonces ese palo especial, ese palo que servía para teñir, ese palo va a ser la primera gran mercancía que vamos a traer de Brasil. Y para que tengas una idea, ¿no? ¿Quiénes vivían acá en Brasil antes de la llegada de los colonos portugueses? Tienes a diferentes etnias, ¿no? La etnia de los Ye, la etnia de los Tupi, en cierta forma en el sur la etnia que también está en Paraguay. ¿Cómo se llama esa etnia de los que está en Paraguay?
los guaraní, ¿no? Entonces todas estas etnias eran las que habitaban Brasil antes de su colonización. Todos ellos se encargaban de ello. Y bueno, también van a llegar no solamente brasileños, no van a llegar franceses, ¿no? Van a llegar franceses. Los franceses, por ejemplo, se van a establecer en el sur, van a establecer alianza con los indígenas, y van a establecer alianza con los indígenas, y bueno, por ejemplo, los tupiraguaras, ¿no? Los tupinambas también, ¿no? Pero los franceses, los brasileños, los portugueses van a desconfiar de Francia, van a decir, hoy nosotros hemos firmado un tratado, el tratado de Tordesillas, esto no corresponde, y van a expulsar a los franceses, y van a expulsar en 1516, y luego en 1526 va a llegar este personaje, va a llegar Cristóbal James, ¿no? Y nos va a empezar a despachar a los franceses, ¿no? Ya los franceses solamente van a construir, van a quedarse con una pequeña colonia al norte. ¿De qué lugar estoy hablando? La Guyana francesa. Entonces ahí tienen que tener esto, que el territorio de Brasil en ese periodo solamente era conquistado en la zona de la costa. Toda esa zona amazónica, todo ese bosque amazónico, igual en Perú estaba como que olvidado, estaba como que no contactado. ¿Sí? Es por eso que no solamente Brasil, sino otras potencias, Holanda, Inglaterra, Francia, van a querer establecerse de alguna u otra forma en la costa. En ese registro creo que un navegador que le llama Santa Cruz, Tierra de Veracruz, no sé si es hablando de eso posterior, así, que aquí sabía que cuando llega a las costas de Brasil y lo bautiza tu nombre, Tierra de Santa Cruz, Tierra de Veracruz. Santa Cruz, no, pero primero sí Cabral, porque Cabral vino como Gamboa, ¿no? Vino como otra expedición, sí, con la expedición de Gamboa. Tendría que averiguar, ¿no? Pero obviamente, aunque España también dice que ellos también dicen que Pinzón, Vicente Pinzón dice que ellos fue el primero en llegar, ¿no? España se atribuye también que ellos llegaron antes que los brasileños, ¿no? Pero como ya habían firmado el Tratado de Tordesillas, por eso se lo reconocieron como territorio brasileño. Creo que fue Vicente Pinzón el que, según España, fue el primero en llegar a Brasil. Entonces, eso también es interesante. Bien. Entonces, en el año 1530 empieza lo que viene a ser la colonización, ¿no? Con el consumo de especias, ¿no? Con el consumo de especias. Ellos entonces, los portugueses, quisieron tener el control de las Indias orientales, ¿no? Cuando hablo de Indias orientales me refiero a Sri Lanka, a la India, me refiero un poquito, ahí está Indonesia, te podría decir, ¿no? Que ahí el bien más preciado era la canela, ¿no? La canela, el clavo, la pimienta, ¿no? Entonces, esos bienes, pero en Brasil encontraron, como te digo, este de acá, ¿no? El palo Brasil, ¿no? Que ahorita lo utilizan como adorno, ¿no? Pero esto tú cuando lo cortas, te da este tinte rojo que es especial para lo que viene a ser los tejidos, para lo que viene a ser la ropa, ¿no? Y bueno, ¿quién fue el rey que organizó la primera expedición colonizadora? No una expedición de exploración como habían sido las otras, ¿no? Sino una expedición colonizadora con el objetivo de asentarse, con el objetivo de poner su poder ahí. Fue el rey Juan III. ¿Y a quién lo mandó? A Martín Alfonso de Sousa. Entonces, Martín Alfonso de Sousa va a venir a hacer esta colonización. Él es el que va a venir a hacer. Bien. Uy, ¿tiene otra preguntita? Mira, mayormente se dio ese caso, ¿no? Que algunos sí aceptaron o fueron parte de ese comercio y otros ya se repusieron, ¿no? Pero como era la población tan pequeña, entonces no. Y obviamente que la mayor parte de la población no estaba en las costas, ¿no? Sino que estaba en el interior, en la zona amazónica, ¿no? Entonces por eso no hubo tanto ese choque, esa fricción, ¿no? Una cantidad de estas tierras inclusive estaban así despobladas, ¿no? Entonces por eso también se les hizo un poco fácil así asentarse de los brasileños. Bien. Ahí las palmeras, ¿no? Los árboles. Claro. Creo que te acaba de incluso. Bien. Bien, no, es interesante, ¿no? No le miran los nombres, ¿no?
Por ejemplo, para que tengas una idea, Venezuela se cree que viene de pequeña Venecia, ¿no? Porque cuando llegó Colón, vio tanto río y recordó a Venecia, ¿no? Colombia sí viene de Colón, ¿no? Ecuador significa el que divide en dos, ¿no? Como estaba en el centro de tiene su nombre Ecuador. Argentina del Argento, ¿no? Porque ahí salía la plata, ¿no? Del río de la plata. Chile viene de Chile, que significa frío, como tu corazón, bueno, ya significa frío, ¿sí? Y ahí viene Chile. Bolivia viene de Bolívar, ¿no? Entonces, Uruguay es un nombre nativo que significa como lugar del agua, más o menos. Uruguay es un nombre nativo de ahí, ¿sí? Entonces, ahí más o menos tienes ahí el origen de los nombres, ¿no? Y México, ya te dije, viene de los mexicas, ¿no? Que eran la tribu que habitaba en esa zona, ¿no? Entonces, de ahí tienes los nombres, ¿sí? Bien. Vamos a continuar. Entonces, esta expedición dirigida por Martín Alfonso de Sousa contó con 400 hombres, ¿no? 400 hombres querían seguir reconociendo la costa también, ¿no? Y querían votar a los extranjeros, porque en esta zona de acá ya se estaban asentando los franceses, ¿no? Los franceses también empezaron a tener esos objetivos colonizadores, ¿no? Los franceses también vieron que acá había bastante potencial, ¿no? Bastante recurso, ¿no? Y bueno, se fundó el primer asentamiento en fundarse acá fue el pueblo de San Vicente, ¿no? Ese es como que el primer asentamiento brasileño fundado en el Brasil, ¿no? Y acá se aplicó qué cosa, las plantaciones de caña de azúcar, ¿no? Ingenios azucareros, ¿no? Y también se implantó lo que es el molino, ¿no? El molino es un invento de la Edad Media, ¿no? Que tú ya sabes que puede funcionar con viento, así como la canción Molino de Viento, o puede funcionar con el agua, ¿no? Entonces este molino agarra, mueves unas astas enormes, de ahí abajo bajan como unos engranajes y empiezan a hacer una piedra, empiezan a chocar dos piedras, así dos cantos rodados. Ahí pones el grano, pones los productos del trigo y lo empieza a moler y saca como una especie de harina. Obviamente ahora ya no se utilizan, ahora utilizan las máquinas, ¿no? Pero durante toda la época colonial hasta inicios del siglo XX todavía fueron muy populares los molinos, ¿no? Ahora son ya más lugares turísticos, ¿no? En Arequipa tienes un molino también de esa época, del año 1600, el molino de Samandía, ¿no? Por ahí es que había varios lugares, es una pasada por ahí, bastante turístico. Muy bien. Esto de acá es el palo, ¿no? Como te dije, el palo de Brasil, ¿no? Entonces, esto se utilizaba como tinte y también en la ebanistería, ¿no? Que vienen a hacer esos trabajos en madera, esos así, adornos en madera tallada por eso colocado, ahí también se utilizaba este palo, ¿no? Sí, entonces, ahí lo tienes, ¿no? Eso fue, ya te lo repetí, el primer gran producto. Y para que tengas una idea, acá tienes más o menos la distribución de la geografía brasileña, ¿no? Esta es la selva amazónica. ¿Sí? Esta zona, como te dije, es de difícil acceso acá, inclusive ni siquiera los colonos portugueses llegaron a conquistar esta zona, ¿no? Esto ya sería después conquistado durante el siglo XIX, ¿no? Tienes la zona de la mata, o sea que es la zona del bosque atlántico, que es donde sí se lograron establecer. Y tienes una zona de una gran llanura, una zona plana donde ya se sembrarían luego los otros cultivos, ¿no? Como viene a ser el azúcar, ¿no? El café, ¿no? Entonces, de esta forma está dividida la geografía brasileña, ¿no? Y acá las principales ciudades de la costa, ¿no? Porto Alegre, Florianópolis, Río de Janeiro, Salvador de Bahía, ¿no? Que también llegó a una época como la capital de Brasil, ¿no? Y Recife, ¿no? Ahí de esta forma lo tienes. ¿Te atacó? Bueno, de Bahía, pues que sí, la nota, porque la última es Brasil, después fuimos de Bahía, complicado de todo. En caso de las capitales, ¿no? La primera capital es. Claro, Salvador, luego viene Río de Janeiro y luego al final es Brasilia, ¿sí? Entonces hacían, claro, Brasil es uno de los países que han cambiado de capital, ¿no? Pero primero, claro, fue Salvador la capital. Y quiero que te des cuenta acá, ¿no? Entonces, primero, el rey Juan II va a agarrar y va a dar las capitanías donatarias, ¿no? Que a la gente que había llegado a la conquista se les va a repartir así diferentes territorios, ¿no? Diferentes territorios. ¿A qué te recuerda eso? ¿A qué te recuerdan las capitanías donatarias? Entonces, no sé si te recuerda algo acá en Perú o México. La Seigonieta, ¿no? Esto va a ser como una especie
especie de colonias hereditarias, ¿no? O sea, que sus hijos van a poder. ¿Cuáles eran esas capitanías que se formaron ahí en el siglo XVI? Maranhão, Ceará, Río Grande, Itamaracá, Pernambuco, ¿no? Que es una de las más conocidas, ¿no? Bahía de Todos los Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espíritu Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, Santana. Entonces, Juan Carlos tiene estas capitanías, pero en un mapa ya colonial de la época, ¿no? Entonces se dividía así de una forma más o menos, una forma un poco exacta, una forma más geométrica que se hicieron estas divisiones, ¿no? Ya, para que cada uno de los que habían participado, de los exploradores que habían invertido ahí, tuviera un pedazo de tierra, ¿no? Entonces ahí tienen las 12 capitanías. Las divisiones administrativas, en este caso, son más geométricas que las divisiones claro, las españolas. Porque acá no había ese problema, como que acá sucedía que ya habían varias ciudades, ¿no? Y ya como que un español quería tal ciudad, que el otro quería tal ciudad, y entonces lo dividían, ¿no? Acá como no había tanta población indígena, se hizo más fácil la distribución, ¿no? Entonces como que acá que querías hacer una encomienda, pero ya había dos etnias que estaban enfrentadas, ¿no? Entonces no podías juntarlo, ¿no? En cambio acá no hubo ese problema en Brasil. En África también, o sea, se hizo la misma división geométrica. Sí, pero no se tomó en cuenta por las etnias, ¿no? Por eso hoy día hay tantos conflictos en África. ¿No has visto que Sudán, por ejemplo, está en una guerra civil ahorita actualmente? Claro, o hay países así que están, Nigeria, por ejemplo, tiene problemas de terrorismo, hay países que tienen en África hasta la actualidad problemas de separatismo, ¿no? Porque en África, en el Tratado de Berlín, cuando se dividieron África los europeos, no tomaron en cuenta la parte cultural, no tomaron en cuenta la parte étnica. Ese fue el gran problema. En Brasil, como no había grandes grupos étnicos, no había grandes civilizaciones, entonces no tuvieron mucho problema en hacer esa división. Entonces, sigamos acá, ¿no? El donatario era una persona que tenía bastante poder, y lo económico, político, administrativo, ¿no? Bastante parecido al encomendero, ¿no? Grandes extensiones de tierra, grandes privilegios, y él, ¿cómo se llama? Distribuía las sesmanías, ¿no? Que eran más o menos, eran unas tierras que fomentaban la colonización. Entonces él podía explotar normal toda su tierra, y este personaje, el donatario, tenía que pagarle como un tributo, ¿sí? Como un tributo. Y claro, ellos en cada capitanía, en cada donatario, establecían una ciudad, ¿no? Que era la sede de su poder, ¿no? Que era la zona donde establecían su base militar, su centro exportador, todo ello, ¿no? Pues cada una de estas capitanías estaba así como una ciudad, ¿no? Donde vivía la gente, donde se redistribuía toda la riqueza, ¿no? Bien, ahora, las sesmanías, ¿no? Terrenos donados por la corona portuguesa a las personas que hubieran tenido méritos, ¿no? Ponte que Ruth iba y te colonizaba todo lo que es la zona, la zona de Viñani y Cono Sur, ¿no? En recompensa le iba a dar a ella y a toda su familia, toda esa zona es más hasta Arica, ya lo paso. Entonces, es un ejemplo, ¿no? O ponte que yo me iba a colonizar todo lo que es Arequipa, ¿no? Y me daban toda esa sesmanía de Arequipa, en mérito a lo que yo hacía por la corona. Y bueno, este es un sistema que no es netamente brasileño, es un sistema que se aplicó en Europa, ¿sí? Se aplicó en Europa, y bueno, este sistema duró hasta 1822, ¿no? Hasta que Brasil se independizó. De ahí, después de la independencia de Brasil, ya la distribución de tierra se hizo de otra forma. Pero eso ya lo vamos a ver el siguiente año. Bueno, si me enseño el curso, no sé qué curso era. El siguiente año ya hablaremos un poco sobre lo que es el Brasil imperial, ¿no? Que Brasil todavía, después de su independencia, spoiler, Brasil después de su independencia siguió siendo una monarquía, no fue una república. Durante casi todo el siglo XIX fue una monarquía. Bien. Entonces, lo malo es que estas sesmanías se fueron utilizadas de forma desordenada, ¿no? Entonces fueron muy pocas personas las que se beneficiaron, y con eso ellos también aplicaron lo que es el monocultivo. ¿Qué entiendes tú por la palabra monocultivo? Un solo Claro, un mono que está con su lámpara y no sacando.
cultivo es un solo producto. Puede ser, no sé, azúcar, puede ser café, puede ser maíz, yuca, ¿no? Pero solamente se cultiva un solo producto, no se practica una diversificación. Muy bien. Y algo curioso es que varias haciendas que hasta el día de hoy están en Brasil tienen como base estas sesmarías, ¿no? Que bueno, eso es algo que también pasó en Perú, ¿no? Están en el Perú, luego de la independencia, varios de los terratenientes, más que todo criollos, siguieron conservando sus beneficios, siguieron conservando sus haciendas, siguieron conservando sus tierras, hasta la época de Velasco ellos siguieron con sus beneficios, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, hasta esa época se siguió manteniendo esto de las grandes haciendas, de los grandes terratenientes, de los comunales. Bueno, ahí nuevamente estás viendo otro mapa, ¿no? Con la división así de estas capitanías, ¿no? ¿Qué siglo es eso? El mapa es de acá, este es de Peter Shen, ¿no? Pero eso no se nota. ¿Qué cosa? Continúa. Ya, vamos a continuar. Para el siglo XVII, a ver, Nova Brasilia, tabula rasa de Bloam, sí, ese ha sido el siglo, muy sencillo. Pero ponte que yo, por lo que veo, debe ser por el siglo XVII, 1600 más o menos. Yo cuando ya están bien, tenía la solución. Bien, pero ¿sabes qué? Como en toda economía va a haber recursos que ya no van a ser tan rentables. Suponte que estos recursos van a empezar a bajar su producción. Entonces, aprovechando que la tierra ya era fértil, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a cambiar el palo por el azúcar, ¿no? El azúcar era como que algo más consumido, ¿no? Es algo que tú consumes prácticamente a diario, ¿no? Claro, a diario consumes azúcar y lo que sea, no solamente el azúcar puro, ¿no? Puro es una galleta y estás consumiendo azúcar, una torta estás consumiendo azúcar, ¿no? Una gaseosa ya estás consumiendo azúcar, ¿no? Entonces, estas capitanías, ¿qué es lo que va a pasar? Estas capitanías se van a modificar, ya se van a modificar en el año 48. ¿El donatario va a seguir teniendo control? Sí, pero ya no va a ser un control político, sino algo más económico, ¿no? Como lo que pasó con los encomenderos, ¿no? Ya les quitaron su tierra, ya les quitaron ciertos poderes, ¿no? Y bueno, quiero que entiendas algo, ¿no? Si te has dado cuenta, Portugal tiene bastante, ¿cómo te digo? Portugal tiene bastante, para que me entiendas, tenía bastantes colonias en África, ¿no? Y date cuenta, si tú miras Brasil y tú miras África, están muy cerquita, no están casi ahí, dándose besitos, ¿no? Acuérdate que antes eran un solo continente, ¿no? Con Pangea, con la Eurasia, ¿no? Entonces, con Guana, la Eurasia, ¿no? Panoplia, Rondônia, entonces era un precontinente y están cerca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? El tráfico de esclavos se daba de una forma directa, ya se daba de una forma directa, ¿sí? Se daba de una forma directa. Tal es el caso que van a llegar miles de esclavos acá en poco tiempo, ¿no? Hasta Brasil, ¿no? Porque los brasileños necesitaban mano de obra, ¿no? Y la mano de indígena, como hemos visto, era escasa, ¿no? No había mucha mano indígena. Y van a practicar este comercio de esclavos de forma directa. Y estos esclavos, como en el caso de Estados Unidos, como en el caso de Cuba, o en el caso de la isla del Español, o sea, la República Dominicana, aquí van a ser utilizados principalmente en las plantaciones azucareras, ¿ya? Ahí es donde van a ser empleados la mayoría, bueno, esclavizados, ¿no? Y la esclavitud pues, en Brasil fue algo bastante fuerte. Brasil fue uno de los últimos países en América en eliminar la esclavitud, o sea, recién en el año 1888, ¿no? O sea, cuando ya Perú con Castilla, Estados Unidos con Lincoln, ¿no? México con Iturbide ya habían eliminado la esclavitud bastantes años antes, Brasil ha sido de los últimos en eliminarla. Eso hace referencia a los dedos de los indígenas. Esclavitud generalmente por Brasil era la población afrodescendiente, ¿no? Afrodescendiente. ¿Es una colonia o un virreinato en el caso de Brasil? Brasil durante los primeros años va a ser colonia y luego se va a crear el virreinato de Río de Janeiro. Pero durante los primeros años va a funcionar como una colonia basada en el sistema de capitanías hasta que
En el siglo XVIII se crea ya se establece formalmente como virreinato. Bien. Entonces, bueno, es algo que yo quiero que entiendan. ¿Ya? La palabra eslavo no es algo que viene netamente de África, ¿no? Sino viene de la palabra eslavo. ¿Has escuchado de los eslavos, del pueblo eslavo? Los romanos. Serían los pueblos de Europa del Este, ¿no? Rumanos, ucranianos, rusos, bielorrusias, y toda esa zona, ¿no? ¿Por qué? Porque los romanos, antes de esclavizar a los africanos, los esclavizaron a ellos. De ahí viene esa palabra de esclavo, del pueblo eslavo. Entonces, luego, recién con los portugueses, recién a partir del siglo XVI sería ya cuando se empezaría a utilizar la mano de obra africana. Era muy fácil, ¿no? Venía un explorador portugués, agarraba y le daba, ¿cómo se llama? Le daba, por ejemplo, mira, tengo esta muta, tengo un espejo, tengo esta algo de seda. Y el líder de la tribu, nunca me he visto, bonito. Si quieres, sí, lo quiero, ya dame 2 de tu tribu, o 5 de tu tribu, ya. Luego estos venían en los barcos, y en los barcos ponían uno que hablaba, por ejemplo, la lengua del africano, otro que hablaba zulu, otro que hablaba el swahili, ¿no? Que son las lenguas ahí de África, cosa que ellos no se podían comunicar entre ellos y no podían organizar una revuelta, un motín. Entonces, de esa forma llegaban así en los barcos, así, gente de diferentes etnias, ¿no? Así, para lo que es el comercio. Bien. Entonces, tienes este sistema basado en monocultivo y bueno, estamos hablando de la época del capitalismo, ¿sí? Pero quiero que entiendas una cosa acá. El capitalismo, escuchen acá, no ha sido el mismo toda la vida, ¿no? O sea, tú tienes que entender que el capitalismo pasa por diferentes etapas, ¿no? Tienes el capitalismo, es así como Fraser, tiene diferentes etapas, ¿ya? Así, igualito, ¿ya? Se transforma así. Tienes el capitalismo mercantilista, el imperialista, el transatlántico, el neoliberal. Ahora están hablando del capitalismo digital, ¿no? Que ya las grandes empresas digitales, la nube, la red es lo que va a dominar todo. Entonces, el capitalismo tiene diferentes transformaciones. El que más se practicó acá fue el mercantilista, ¿no? Que se basaba principalmente en el extractivismo de materias primas, no se basaba en la industria, no se basaba en lo que viene a ser generar una élite intelectual, ¿no? Entonces, ese va a ser el capitalismo que se va a practicar ya. Muy bien. Y obviamente, ¿qué se va a priorizar? Los productos agropecuarios y manufactureros, pero más que todo telares, más que todo ropa así, pero sin un valor muy agregado que digamos. ¿Sí? No se podían fabricar bienes locales, ¿no? ¿Por qué? Para no hacerle la competencia con Portugal, ¿no? Si Portugal fabricaba una maquinaria, un molino, no podía fabricarla ahí, ¿no? O si Portugal fabricaba barcos o fabricaba tecnología, no lo podían hacer así porque Portugal también tuvo una economía proteccionista, ¿no? En ese sentido. Igual que España también, ¿no? Acá España también no dejaba, por ejemplo, acá trató de limitar la producción de vino, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos querían tener monopolio con el vino. Pero ya luego poco a poco se fue perpetuando, ¿no? Sí, era una, claro, proteccionista en ese sentido. El ciclo de la caña del azúcar es la siguiente etapa, ¿no? Del 30 al 50, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? No hubieron caminos entre las diferentes capitanías. No es que la capitanía de Salvador de Bahía se comunicara con la capitanía de Cerrado de Pernambuco, no. Entonces, simplemente lo que se producía ahí se exportaba de forma directa, ¿no? Tampoco no hubo mucho desarrollo urbano, no hubieron grandes ciudades. Durante esa época, las grandes ciudades estaban acá en los virreinatos del Perú, de Nueva España, ¿no? México, Puebla, Veracruz, Acapulco, Lima, Arequipa, el Callao, Portobelo, tienes todos ellos, ¿no? Ya en Chile ya está empezando a aparecer Valparaíso, ¿no? O Buenos Aires en Argentina, que estaba empezando a aparecer. Ahora, acá en esa franja costera que hemos visto donde estaban las capitanías va a aparecer una aristocracia. Una clase de aristocracia de propietarios rurales y una clase popular multiétnica. O
O sea, obviamente que no habían esclavos, obviamente que había mestizos, obviamente que había una población pequeña, pero había una población indígena, ¿no? Multiétnica. Y bueno, se va a tolerar cierta producción artesanal, ¿no? Pero de forma limitada. Obviamente que acá también va a primar lo que es el contrabando, ¿no? Obviamente que agarraba España o Inglaterra o Francia y metían hasta Holanda, ¿no? Y metían sus productos de contrabando sin dejar impuestos. Entonces acá también se da. Entonces acá quiero que te des cuenta más o menos cómo eran las casas en las capitanías de esa época, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Mira, un ingenio del siglo, ya está diciendo un ingenio del siglo XVII, ya del año 1600, ya no tenemos ya, en Pernambuco. En la parte alta podemos ver una casa grande, ¿no? Ya la casa del propietario, ¿no? En la derecha podemos ver las instalaciones donde mira, los molinos, ¿no? Donde se procesaba lo que se traía, ¿no? Destinados a la producción de azúcar. Hasta portugués lo enseñaron. No, el portugués es fácil, simplemente para leerlo es fácil. Ya para hablarlo, para escribirlo es otra cosa. ¿No? Pero simplemente tú puedes entender, ¿no? Lo digo. Entonces yo no puedo hacer lo siguiente, viendo la imagen y haciendo la lectura, sin ser que es fácil en portugués. Ahí lo tienes. Entonces, este es un modelo. ¿Quieres ver otro modelo? Ahí está, ahí lo tienes. Míralo acá. Mira, un ingenio de azúcar. Por Leonardo Mata del siglo XVII. Veamos acá. 1. Casa grande donde habitaba el señor del ingenio y su familia. Ahí estaba, el dueño del ingenio de azúcar, el hacendado. 2. El lugar donde se ensala, donde estaban los esclavos, las habitaciones de los esclavos. 3. Casa de ingenio e instalaciones donde se encontraban los aparatos destinados a la fabricación de azúcar. Entonces, ahí estás viendo más o menos cómo era la vida en estos ingenios azucareros, ¿no? Después de la época del palo, obviamente, y de Brasil. ¿Sí? Y algo bien curioso, algo bien interesante, va a ser la literatura, ¿no? La literatura es importante porque en cierta forma también nos ayuda a entender o a reflejar de cierta forma cómo estaba un lugar en esa época, ¿no? Por ejemplo, hay ese libro, ¿no? Casa Grande y Senzala, de Gilberto Freire, ¿no? Que más o menos nos muestra, publicado en el 33, cómo era la vida en esos ingenios de azúcar, ¿no? Es igual acá, ¿no? Pero ¿qué autores escriben sobre la vida del indígena, sobre la zona rural en el Perú del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿no? Florinda Mata de Turner. Ya, Florinda Mata de Turner, sí. Que hizo la doble por Rancas, Manuel Escorza. Ciro Alegría, Enrique López Alcújar, Arguedas, entonces, una forma, ustedes deberían tener en cuenta, ahí existe lo que es, y es bastante popular, la literatura histórica, ¿no? Entonces podrían combinar, ¿no? Literatura con historia, hacer una obra histórica, pero con tintes literarios, ¿no? Porque para ser un buen historiador también tienes que aprender a escribir bien, ¿no? Y si quieres aprender a escribir bien, pues no, para qué te voy a mentir, no solamente tienes que leer historiadores, ¿no? Tienes que leer a cronistas, pero cronistas modernos, ¿no? O periodistas o literatos, ¿no? Cosa que así ya empiezas a desarrollar una forma de escritura más compleja, una forma de escritura más elaborada, ¿no? Mediante eso, ¿no? Entonces, al igual que acá teníamos, bueno, a Mato de Turner, Manuel Escorza, Ciro Alegría, ¿no? Allá ellos estudiaron a Gilberto Freire, ¿no? Fue el que relató cómo era la vida con estos ingenios azucareros en esas obras. Chica de Silva. Ah, chica. Bueno, sí, también. Y bueno, entonces acá se reflejaba el tipo de vida que se veía, ¿no? Y como, aunque podría dar una idea, no sé si han leído Matalache, no sé si han leído Matalache. Se también habla un poco de la vida. El patrón te convertí en jabón. Sí. Pero algo parecido pasaba también con los esclavos brasileños. Entonces su vida era terrible. Bien, ciclo minero. El ciclo
cerca a Sao Paulo, cerca a Mato Grosso, se van a descubrir oro y se van a descubrir diamantes, ¿no? Y entonces la población se va a empezar a concentrar acá, ¿no? En toda esta zona de Minas Gerais, ¿sí? Va a empezar la expansión demográfica, va a empezar a llegar no solamente gente de Portugal, ¿no? Sino gente de toda Europa y de otras zonas de América que van a llegar a Minas Gerais. Y se va a empezar una especialización de las actividades económicas. Se va a mejorar la agricultura, ganadería, la zona artesanal. Van a aparecer la burguesía, ¿no? Los grupos intermedios, ¿no? Comerciantes, banqueros, empresarios, ¿sí? Y los bandeiros, ¿no? Los bandeiros, que ahorita te voy a explicar qué son los bandeiros, ¿no? Yo creo que la etapa más sobresaliente de Brasil es el primero. ¿Ah? O sea, la etapa más sobresaliente. La etapa más sobresaliente de Brasil es el siglo XIX con Pedro II, que es cuando Brasil gana 3 guerras y se expande, duplica su territorio. Claro, durante la época colonial podría ser. Pero si hablamos de la historia general de Brasil, fue esa etapa de 1840 a 1880, que es donde Brasil va a empezar a expandirse de una forma brutal. Cuando también tienen una cierta cantidad de tierras en Uruguay, porque Brasil perdió una pequeña colonia, ¿no? La provincia cisplatina, que antes era lo que se veía en Uruguay, pertenecía a Brasil. Pero obviamente se va a ir en guerra con Argentina, va a intervenir luego Inglaterra y va a luchar para que se independice Uruguay. Eso es un siglo XVIII. Eso es ya después, ¿no? Ya es la post-independencia de Brasil y Argentina. ¿Sí? En el año 1828 fue cuando Argentina y Brasil se fueron en guerra por Uruguay. ¿Sí? Bien. Entonces, gracias a esta zona de Minas Gerais, se va a empezar a dinamizar todo lo que viene a ser el comercio. Es por eso que las ciudades más pobladas de Brasil van a estar al sur, ¿no? Mira, acá por ejemplo está Río de Janeiro, ¿esa no? Claro, acá está Sao Paulo, ¿no? Entonces, mira, acá está Brasilia, te das cuenta que todo está en el sur, ¿no? Va a ser gracias a Minas Gerais que va a ser el motor económico durante ese tiempo. Y ya con esto terminamos, aunque todavía falta, ya lo veremos en la siguiente clase. ¿Quiénes eran los bandeirantes? ¿No? Son gente que va a estar en la zona interior de Brasil, ¿no? Y van a salir de Sao Paulo, ¿no? San Pablo de Piratininga, ¿no? ¿Y por qué se le dicen bandeirante? Porque viene de una palabra portuguesa, ¿no? Bandeira, ¿no? Bandera, ya que ellos utilizaban banderas para distinguirse, ¿sí? Y eran bandas que agarraban y empezaban a incursionar en esos territorios, ¿no? Empezaban a ocupar nuevos territorios. Eran grupos de personas que con su propio estandarte empezaban a hacer nuevas colonizaciones, ¿no? Y bueno, estos hombres fueron gente muy brava, le quitaron tierra a los indígenas, los esclavizaron y empezaron, a dedicarse luego a la minería y a la agricultura. Entonces fueron como esos, más o menos para que tengas una idea, como esos colonos norteamericanos, no sé si has visto las películas con los cowboys más o menos, que iban, atacaban a los indígenas y les quitaban su tierra y así poco a poco se iban expandiendo. Algo así fueron los bandeirantes, ¿ya? Algo así fueron los bandeirantes. Y si hay, pero hay películas de eso. O sea, hay películas. Como los bandeirantes que principalmente estuvieron en Sao Paulo empezaron a expandirse y a conquistar nuevos territorios, ¿no? Y son varios, el bandeirante de Simón Álvarez, de Remo Carrasco, de Fernando Díaz, Antonio. Entonces cada grupo de bandeirantes empezó a conquistar diferentes zonas y empezó a expandir todo lo que viene a ser